Primera carta de Timoteo, capítulo 5, vamos a leer los primeros 16 versículos. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene a viudas, que las mantenga, y no sea agravada la Iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Lamentablemente, anteayer en la inauguración de los Juegos Fantásticos y Olímpicos, pudimos ver un espectáculo dantesco, blasfemo e injurioso, donde un grupo de drag queens simulaban la última cena del Señor. Esto supone que, a pesar de vivir en una sociedad de cultura cristiana, con conocimiento de quién es Cristo y que murió clavado en una cruz derramando su sangre, incluso sin tener en cuenta lo más importante de su sacrificio, y es que vino a morir en el lugar del pecador y pagar justamente el justo por los injustos para llevarlos a Dios, olvidando ese aspecto que es el más crucial, pero que muchos se olvidan, el asunto de fondo es que esto fue motivo de burla, de mofa y de escarnio. Esto es lo que hacen con el que iba a ser crucificado. Qué divertido, mofarse de un crucificado. Esto es lo que hacen, al igual que hicieron los soldados romanos, que se burlaron, se mofaron, le escupieron e hicieron toda clase de vejación con Cristo. Pues esta gente estaba haciendo exactamente lo mismo. El asunto es que lo que hicieron los soldados romanos entra dentro de la categoría del desconocimiento. Por lo tanto, para ellos es un eximente. Pero lo que está haciendo nuestra sociedad no es por desconocimiento, porque todos sabían perfectamente lo que estaban haciendo. Así que no es un asunto de desconocimiento. Eso en cualquier otro lugar sería delito de odio, pero no, aquí es libertad de expresión. Ahora, si tú dices algo contra los LGTB abecedario, como dice Miguel, pues entonces eso sí que es delito de odio. Pero que se mofen de Cristo, se rían de Cristo, injurien a Cristo y hagan todo tipo de espectáculo con Cristo, esto no. Esto aquí tenemos que demostrar cómo nuestro amor se evidencia y cómo amamos a estos blasfemos. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién estamos? Es más que evidente que en la política, en los centros académicos y en la ciencia, o mejor dicho, en la mal llamada ciencia, la perversión del sentido común
es absoluta, y cómo a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, con absoluto descaro. ¿Y qué ha hecho la Iglesia en medio de todo lo que nos inunda? ¿Qué ha hecho la Iglesia? Pues ha sido permisiva con la falsa doctrina, porque lamentablemente en la inmensa mayoría de las iglesias no saben lo que es la doctrina, y cuando alguien tiene alguna idea, lo que predica es falsa doctrina. Entonces por aquí empieza ya el problema grave. No ha levantado su voz cuando el régimen dictatorial, sectario e inquisitorial que nos envuelve ha invadido competencias que no son suyas dentro de los ámbitos educativos. Al menos cuando yo era pequeño, que también lo fui en su tiempo, en el colegio había una máxima: aquí venimos a aprender ciencia y conocimiento, no doctrina. La doctrina te la dan tus padres en tu casa, y allí creerás lo que creas de acuerdo a la religión que tengas. Pero hoy eso no se mantiene. Hoy, en vez de que los niños vayan al colegio y a los centros académicos a aprender conocimiento de la ciencia y adquirir competencias, les inculcan, les inyectan ideología. Pero esto es un asunto de cada padre, no es un asunto de las autoridades políticas. Pues de aquí que sí que lo es. Y así vemos cómo la educación en valores ha desaparecido, cómo la Iglesia ha sido tolerante con cualquier conducta claramente blasfema, donde se han profanado todos los principios que se marcan en las Escrituras. Y la Iglesia ha permanecido silenciosamente callada. Lamentablemente esto ha ocurrido con todas las denominaciones cristianas, unas con mucho más alcance que otras, pero tolerando, permitiendo o alentando el mal bajo el síndrome de Estocolmo, el amor rosa. Hombre, fíjate, si los pobres están perdidos, pero que estén perdidos les da derecho a que ultrajen, blasfemen y atenten contra el nombre de Cristo. ¿Les da derecho a eso? ¿O porque están perdidos pueden atracar un banco? Díselo al banquero, a ver qué le parece. A ver si dice: no te preocupes, no ha pasado nada. Mucho mejor, házselo a Hacienda, defrauda a Hacienda, y verás cómo viene el presidente del gobierno y te dice: bueno, no pasa nada, la próxima vez te lo piensas mejor, pero estás en tu casa, vamos a aplicar el amor rosa. Eso pasaría en cualquier otro ámbito de la sociedad, y si no pasa en cualquier otro ámbito de la sociedad, porque en la Iglesia y con los temas de la Iglesia sí pasa. ¿Por qué? Como no hay sana doctrina y como la Iglesia es un circo, es normal que ahora el circo se extienda a todos los ámbitos sociales donde se profana y blasfema contra todo lo que tiene que ver con Dios o es objeto de culto. Por eso, ya vemos cómo en la antigüedad esto ya ha empezado a florecer dentro de la Iglesia. Que a tenor de lo que hacen en muchas iglesias, lo único que manifiestan es que no son otra cosa sino sinagogas de Satanás, por el circo que tienen dentro. La pregunta que nos queda entonces está referida al Salmo 11, en el versículo 3, cuando dice: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si todo lo que está a nuestro alrededor, que debía basarse en principios de justicia, equidad y de lógica, y esto no existe, entonces nosotros como Iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Como hombres y mujeres temerosos de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Bien sabemos que Dios ha dejado por escrito su voluntad en lo que conocemos como Sagradas Escrituras. Y esto supone que cualquier alejamiento, distorsión, anulación o reinterpretación de su palabra conlleva inmediatamente una rebelión contra lo que Él ha dejado por escrito en lo que conocemos como Sagradas Escrituras, a las cuales no se les puede añadir nada ni se le puede quitar. Es lo que Dios ha establecido. Y así vemos cómo la caída no solamente ha provocado que el espíritu del hombre quede muerto, sino que también que su propia corrupción lo ha dejado inservible para nada bueno, inservible por completo. Como estamos viendo en nuestra época, con mayor impacto que en las anteriores, el Señor les ha cegado el entendimiento, o quizá, Satanás haya sido ya soltado para engañar a las naciones. Porque es eso, exactamente lo que está ocurriendo. No pueden ser tantas naciones tan necias si no hubiera algo más detrás. Dice Pablo en Romanos 1:28: y como
Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Bienvenidos al mundo. Es así como estamos. Como no quisieron escuchar a Dios, Dios los ha entregado a un poder engañoso. Y aquí lo tenemos. Este es el retrato de nuestra sociedad y lo podemos ver cada día y cada vez con más asombro, porque lo que hacen es bastante absurdo, es ilógico, es irracional, es carente de todo principio bíblico. Si en siglos pasados se imponía la idolatría de una manera atroz, hoy se ha cambiado por el culto sectario a una ideología, que todos tienen que pensar lo mismo. Pero a pesar de esta situación, a pesar de esta ténebre situación, el Evangelio sigue siendo predicado. El Evangelio sigue siendo predicado. Nos dice la Escritura, pero Dios, que es rico en misericordia, el Evangelio sigue siendo predicado. Aún habiendo atentado contra su ley, no nos ha dejado sin luz, sino que ha llamado a su pueblo de entre las naciones del mundo y ha mantenido vivo su testimonio a lo largo de los siglos por medio de la predicación de su palabra y por la obra imprescindible de su Espíritu. Por eso estamos nosotros aquí. En medio de tanta oscuridad, aquí hay una iglesia reunida para adorar y alabar a Dios. Pero así pasó también con los hebreos en el Antiguo Pacto. Estando bajo la esclavitud en Egipto, Dios los sacó para hacer de ellos su pueblo y les dio su ley para que se rigieran por ella. Los sacó de la esclavitud a la libertad. A través de esa ley pudieron atender todas sus necesidades, las de sus almas, la más importante, y las de sus cuerpos. Dios les mostró con precisión cómo debían construir el tabernáculo. No estaba a la creatividad del hombre. Dios ya estableció cómo debía ser construido, igual que el templo. Nada quedó a la creatividad humana. Dios les dio sacerdotes que les enseñasen su ley, contenida en los 10 mandamientos. Pero también les dio leyes humanitarias para proveer a los necesitados y para aquellos que estuviesen viviendo con escasez, de manera que cuando poseyeran tierras y recursos, pudieran también tener una disposición para ayudar a los que estaban en medio de una necesidad. Esto también Dios lo dejó por escrito y establecido. Así es como Cristo se mostró cuando vino. Siendo el Dios eterno, se hizo hombre y pudo compadecerse de nosotros. Nosotros no le vamos a contar nada que Él no pasase. Él lo pasó por experiencia propia. Muchas más cosas que nosotros. Nosotros vivimos en la época de la comodidad. Por mucho que algunos de nosotros trabajemos, nada que ver con lo que trabajaban antiguamente. Por mucho que a nosotros nos ofendan o nos insulten, nada que ver con todo lo que Cristo sufrió en cuanto a afrentas, insultos y vejaciones. Por mucho que nosotros podamos estar en entornos críticos y tensos, nada que ver con lo que Cristo también tuvo que afrontar con los fariseos, saduceos y toda la casta sacerdotal que le odiaba a muerte y que son quienes le llevaron a la muerte. Pero Dios, que es el mismo, ha dejado ordenado en la Iglesia, que es el pueblo del nuevo pacto, el que podamos seguir realizando el bien, especialmente para el alma, que es nuestra principal ocupación, pero también sin pasar por alto las necesidades del cuerpo, para la Iglesia. Por eso ha establecido la Iglesia y lo ha hecho de una forma determinada y de una forma precisa, a fin de tratar con todas estas necesidades en las que el pecado nos ha dejado. Pues Dios ha establecido su casa, la Iglesia. Él estableció con precisión cómo debía ser el tabernáculo, quiénes debían ministrar en el tabernáculo, lo mismo hizo con el templo, y ahora también ha establecido con precisión lo que es la Iglesia y quiénes son sus oficiales, quiénes van a gobernar la Iglesia, quiénes van a atender las necesidades dentro de la Iglesia. Y la Escritura nos muestra que hay dos oficios, uno son los pastores, también llamados ancianos, y los diáconos. No hay más oficios. Esto es lo que Dios establece en su palabra para su casa, que es suya, no es nuestra. Esto es lo que Dios establece para su casa.
Los pastores para atender los asuntos espirituales y de gobierno, y los diáconos para los asuntos que tienen que ver con la administración y las atenciones que se precisan tanto en la Iglesia como a los creyentes que forman parte de ella. Esto es lo que Dios establece. Es porque Cristo quiere proveer y cuidar nuestras almas, guiándonos, guardándonos y atendiendo nuestra vida espiritual, porque le da a la Iglesia pastores que la apacienten con ciencia y con inteligencia. Esto en nuestra época ha desaparecido, pero este es el mandato que tenemos de la Escritura y cada iglesia debe ser consciente de que esto es lo que debe demandar de sus pastores, que les apacienten con ciencia y con inteligencia de acuerdo a lo que Dios ha previsto. Y también porque quiere ayudarnos en las necesidades temporales, es por lo que Dios ha establecido en la iglesia diáconos. Esta es la mente y el corazón de Cristo. Pastores y diáconos. Pero debemos tener cuidado para que este aspecto que debe darse en la Iglesia para atender a sus miembros no se vuelva en demagogia para otros propósitos, incumpliendo los fines que Dios mismo ha impuesto. Y estos límites son que la Iglesia no es una ONG. La Iglesia tiene que ayudar a sus miembros en tanto en cuanto tenga recursos, pero la Iglesia no es una ONG. No es la casa de nadie, para que nadie se invente, cree o altere la liturgia de culto que se establece en la Escritura. Tampoco es el desván del psicoanalista, por la cual venimos aquí a que no hagan un análisis psicológico para saber cuántas afecciones tenemos o cuántas cosas raras están nadando en nuestro cerebro. Tampoco es la oficina de empleo. Así que aquí los hermanos que vengan diciendo, quiero un empleo, pues está la oficina de empleo. Pero la Iglesia no es la oficina de empleo. Así que todo esto lo tenemos que tener en cuenta para saber qué es la Iglesia. Igual que no vas a pedir empleo a una funeraria para ser el muerto. Ya cuando te mueras serás algo, pero mientras tanto tienes que esperar. La única ocupación de la Iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Como es una organización y también un organismo, tanto la dinámica de la Iglesia como organización, como aquellos que la componen como organismo, deben ser asistidos en sus necesidades, tanto la Iglesia como estructura, como institución, como los miembros de la Iglesia. A todos debemos atender en estas necesidades. Estuvimos viendo las tareas de los diáconos, donde encontrábamos que se deben ocupar de servir. Y el término nos lleva a definir su tarea. Vimos que deben servir a la familia de Dios, en lo que se necesite. Vimos que no tienen atribuida ninguna tarea de gobierno. Los diáconos no gobiernan la Iglesia. Y vimos que su trabajo tiene la finalidad de que el ministerio de la palabra pueda realizarse sin otro tipo de obstáculos por los pastores, que los pastores se dediquen a lo suyo y los diáconos a lo suyo. Hoy seguiremos mirando la tarea de los diáconos, dando un paso más y considerando cuál fue su tarea inicial. Según Hechos 6, y después vamos a meditar sobre dos categorías en la tarea que tienen asignada. Este oficio de diácono se resume en dos aspectos que vamos a ver. En primer lugar, su responsabilidad general en la Iglesia. ¿Qué hace un diácono en la Iglesia? Y en segundo lugar, las categorías de su oficio. Así que vamos a ver en primer lugar su responsabilidad general en la Iglesia. En Hechos 4, a partir del versículo 34, encontramos una referencia a la cantidad enorme de ofrendas que se hacían en la iglesia primitiva, donde todos vendían sus posesiones para atender las múltiples necesidades que había en esa primera iglesia, la iglesia de Jerusalén. Y allí leemos en Hechos 4:34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Así que si tenemos en cuenta que se nos habla de venta de propiedades, esto tiene un coste importante. No estamos hablando de cualquier cosa. Vendía sus propiedades, incluidas sus casas, para una necesidad. Unido a los miles de miembros que formaban parte de esta primera iglesia, podemos concluir en que las cantidades de dinero que entraban en los fondos de la iglesia de Jerusalén era considerable y cuantioso. Estamos hablando de mucho dinero, para atender a los miles que componían esta iglesia. Con todos estos elementos nos preguntamos,
¿Cómo debían plantearse estos 7 hombres que se citan en Hechos 6, que son nombrados como diáconos, para esta tarea que se les había encomendado? ¿Cómo se iban a organizar? Pues fijaos, entre otras cosas, destacan 5. La primera, recoger los fondos y guardarlos de forma segura. En aquellos tiempos, acordaos que no había bancos. Había ladrones como hoy, pero bancos no. Así que tenían que guardarlos de forma segura. En segundo lugar, repartirlos entre los necesitados previa información de las necesidades, para no atender las necedades, sino las necesidades. En tercer lugar, supervisar la correcta distribución a todos los necesitados según el principio bíblico, con un criterio equitativo para no dar lugar a más quejas como las que hubo en un principio de las viudas hebreas contra las griegas. Pues entonces tenían que administrar de forma equitativa todos estos bienes. En cuarto lugar, un reparto del trabajo administrativo entre los 7. Además, coordinar la tarea de los ayudantes y colaboradores, porque podréis imaginar que entre miles de miembros de la Iglesia, con solamente 7 hombres, no podían atender todo. Ellos eran los responsables, pero luego tenían que tener ayudantes. Y en quinto lugar, elaborar un informe al gobierno de la Iglesia de cómo estaba siendo realizado su trabajo. Había que dar argumentos de en qué, por qué y para qué se estaba gastando todo. De esta manera, estos 7 hombres atendían a la Iglesia de Jerusalén, pastoreada en este momento por los apóstoles, y daban respuesta a las necesidades que había en esta primera iglesia. Pero no olvidemos que aunque era un trabajo eminentemente administrativo, era llevado a cabo por hombres cuya condición para empezar era que estuviesen llenos del Espíritu Santo. Es decir, que fueran hombres temerosos de Dios, con sabiduría. Estos tenían que cumplir con los requisitos para ocupar este oficio dentro de la Iglesia, porque no necesitamos como diáconos a personas que sean buenas personas, como decíamos la semana pasada. No solamente que sean competentes, que es una cualidad necesaria, porque si no son competentes, aunque sean muy temerosos de Dios, no nos valen para hacer el trabajo que tenemos que hacer. Tienen que ser hombres temerosos de Dios, llenos del Espíritu Santo y competentes para hacer el trabajo que se les encomienda. Esta labor requiere aplicar el principio que se establece en 2 Corintios 8:20, cuando se nos dice allí, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solamente delante del Señor, sino también de los hombres. Es decir, que tenemos que dar cuenta. Las responsabilidades que asumen los diáconos deben cumplir 2 propósitos. El primero es honrar a Dios y el segundo es beneficiar al pueblo de Dios. Y para hacer las cosas bien ante los hombres es preciso llevar registros. Evidentemente, es preciso llevar registros, hacer informes y presentar cuentas y balances para que todos puedan ver dónde, cómo y para qué son las ofrendas y los diezmos. Que nadie se lleva el dinero y desaparece el dinero por arte de magia, como ocurre en muchas organizaciones, entre ellas los políticos. Pero en la Iglesia no. Todo tiene que estar sumamente detallado. ¿Para qué, por qué, cómo y a quién se están adjudicando las ayudas? Por supuesto que Dios ve nuestros corazones, pero los hermanos no. Como los hombres no ven nuestros corazones, esto requiere medidas administrativas e informativas. La Iglesia debe tener a disposición de sus miembros las cuentas transparentes para que cualquiera de ellos pueda valorar el trabajo que se hace y pueda tener una limpia conciencia de aquello en lo que la Iglesia usa los diezmos y las ofrendas. Todos deben saber en qué es usado el dinero, qué necesidades se han atendido y cómo se está honrando al Señor con todo esto. Todos los que quieran deben saberlo. Claro que hablar de dinero en este contexto de la Iglesia, uno puede pensar que es algo materialista. Uy, aquí vienen a por mi dinero. No te preocupes, guarda tu dinero, que cuando te mueras, cuenta lo que te vas a llevar. Así que aquí no estamos pidiendo dinero a nadie, eso para empezar, sobre todo lo digo por las visitas. Pero fijaos, el mismo Señor que hacía milagros, pudo hacer milagros para tener una bolsa llena de oro todos los días.
pero no lo hizo. Había unas mujeres que aportaban de sus recursos a la bolsa común que tenían los discípulos, cuyo administrador era Judas, para cubrir todas las necesidades. De esa bolsa Judas retraía dinero y compró propiedades de esa bolsa. El Señor lo sabía perfectamente. Por eso estas cosas las sabe el Señor. Pero como los hermanos no lo saben, todos los números de la Iglesia tienen que ser transparentes para que cada persona pueda ver dónde se va cada céntimo que se gasta o que se invierte en la Iglesia. Porque en una iglesia hay muchos gastos que cubrir, hay muchas necesidades que atender, hay responsabilidades en las que estamos participando y esto implica tener recursos económicos. Porque el dinero todavía no llueve del cielo, necesitamos recursos económicos para que la iglesia funcione. Todo lo que tiene que ver con el uso de las ofrendas y el dinero que se recibe debe ser transparente, repito, y debe ser abierto para todos los miembros que lo soliciten. Esto es algo que lo encontramos a lo largo de todas las Escrituras, con multitud de textos que tratan sobre estos asuntos. En todo esto, los diáconos son los encargados, son los que tienen que dar las razones de en qué se está gastando o invirtiendo el dinero. En nuestro segundo punto, vamos a ver cómo estas responsabilidades las podemos dividir en dos categorías. Las dos categorías de las tareas de los diáconos. Estas dos categorías son los necesitados y la congregación. Así que vamos a ver los necesitados en primer lugar. Al plantearnos la tarea de los diáconos, no pensemos meramente en obras de caridad. Vemos a los pobres en la calle pidiendo, a la puerta de la iglesia, que hay muchos pidiendo, entonces le damos ahí 3 céntimos o 4, no nos vayamos a arruinar y con eso ya nos quedamos tranquilos. No está hablando de esto la Escritura. No pensemos en obras de caridad, ni tampoco en una oficina administrativa para tratar asuntos con los necesitados. No es nada de esto a lo que se debe dedicar un diácono. En la posición en la que Dios pone este oficio, debemos ver la manifestación de la compasión de Dios por su pueblo, que es dada a conocer tanto en el Antiguo Pacto, como luego por medio de Cristo, en su ministerio, en el Nuevo Pacto, al cual nosotros pertenecemos. Los diáconos son los encargados de dar curso a las ofrendas recibidas para que en casos concretos sean provechosas esas ofrendas para el pueblo de Dios, de acuerdo a los principios que establece la ley de Dios. Así que aquí hay que atender un asunto de necesidad. Para esto, la Escritura nos muestra cómo Dios se identifica con los pobres. Libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Así que tenemos que tener atención con los pobres de la iglesia, no con los pobres del mundo, con los pobres de la iglesia. Proverbios 21:13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Si tenemos en medio de la iglesia un pobre que necesita atenciones, lo que no podemos decir es, bueno, ven el culto, ven el domingo que viene que vamos a predicar fantásticamente bien, pero si no tiene que comer, tendremos que atender su necesidad vital. Esto muestra de qué manera nuestra relación con las necesidades de la iglesia afecta a nuestras oraciones y afecta también a nuestra relación con Dios. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 22. No robes al pobre. Hombre, ¿cómo alguien puede robar al pobre? Pues luego veremos que sí. No solamente el Estado lo hace. No robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido, porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. Así que vaya advertencia severa que lanza aquí la Escritura. En esto quiero dar una nota de aviso severa. Entre nosotros tenemos muchos forasteros. Ahora se llaman inmigrantes, migrantes, remigrantes, no sé cómo se llama. La Escritura les llama forasteros, o sea que son forasteros. Algunos están con grandes necesidades y dispuestos a esforzarse al máximo para cubrirlas, de acuerdo al patrón que hemos visto en sermones anteriores y que se nos relata en Deuteronomio 24, donde Dios nos enseña, cuando llegamos a un país nuevo y no tenemos recursos, pues, ¿qué tienen que hacer los naturales de ese país con los forasteros?
Deuteronomio 24 nos indica qué hay que hacer. En el versículo 19 nos dice: cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Esto lo dice así porque cuando uno está trabajando en una tarea agrícola y vas con bastante prisa, porque por ejemplo en las vides tienes miles de vides por delante para vendimiar, pues vas rápidamente. Y siempre se quedan racimos en las vides, siempre. Pues esto es para los huérfanos, para las viudas y para los extranjeros. Por lo tanto, Dios tiene ahí una provisión para las necesidades de todos ellos. Dios atiende esta necesidad en el contexto de que las personas trabajen para obtener sus ingresos. Dios lo tiene en cuenta. Ahora bien, ¿qué pensaríamos si alguien de nuestra propia iglesia, sabiendo la situación de algún hermano forastero, le pide algunos servicios y no le paga lo que le corresponde porque es forastero? Y encima de que no le paga en justicia, lo poco que le da por su trabajo lo hace con ostentación, como diciéndole: da gracias que te doy algo, así tienes para comer un mendrugo esta noche. Si alguien en la congregación está haciendo una indignidad semejante y el pastor se entera, que tenga por seguro que le va a caer una disciplina. Antes de que el pastor se entere, debería pedir perdón al tal hermano, restituir el agravio y pagarle lo justo por su trabajo y sus desplazamientos. Porque es intolerable que a los hermanos que son forasteros y vienen con grandes necesidades, que alguien también en la iglesia que conoce sus necesidades se aproveche de su situación para beneficio propio. Esto es completamente condenable por la Escritura. Es inaceptable. A la vez también debemos considerar que otra cosa distinta es que un hermano que no tiene necesidad, el punto es que no tiene necesidad, se ofrezca para ayudar a otro hermano en alguna situación puntual. Esto es otra cosa. Esto entra en otro capítulo que se denomina ayuda mutua, en la que todos debemos ayudarnos mutuamente en lo que podamos. Esto es ayuda mutua. Si alguien nos ayuda, en este caso no se trata de atender al necesitado, porque yo no estoy necesitado de que nadie me ayude, pero sí que en algunas cosas necesito una mano más porque yo con las dos mías no puedo. Entonces ahí está, yo te ayudo, no pasa nada. El que me ayuda no está necesitado, ni yo estoy necesitado, esto es otra cosa. Pero es importante que recordemos este principio para actuar con discernimiento. Pero muy diferente es que si necesitas que se te haga un trabajo donde un tercero cobraría 50 euros, entonces sepas que alguien en la iglesia está con necesidad y le digas: oye, hazme este trabajo y te doy 15. Pero si el trabajo se paga con 50. Pero como está en necesidad, le doy 15. Pero entonces eres un ladrón, con mayúscula. Por ejemplo, yo necesito limpiar mi casa. Y hombre, como soy el pastor, pues tengo privilegios. Y como sé además que hay varias hermanas que pueden hacerlo, pues entonces le digo que vayan a limpiar 3 veces en semana, 4 horas cada día. El precio de la hora en España, en Madrid, son 15 euros por la limpieza. Pero como son hermanas, les digo, y yo soy el pastor, les digo, pues te voy a pagar 7, no 15, 7. A lo que tienen que sumar, lo que les cuesta el trayecto hasta mi casa, el tiempo. ¿Esto sería admisible? Esto es completamente condenable. Esto es para fusilar al pastor. Pues esto es lo que está enseñándonos la Escritura. No podemos abusar de las personas que están en necesidad, y como están en necesidad, entonces les robamos de lo que un tercero nos cobraría. Justamente, pues a este hermano que está en necesidad, encima nos aprovechamos de él y le pagamos la mitad de lo que tenga que percibir. Esto llega hasta el punto de que Dios ha puesto nuestro bien o mal
en relación a lo que hacemos con los extranjeros. Fijaos, Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Honra a Dios. Así que esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Si hay algo que alguno de los hermanos forasteros necesitados puedan hacer en su contexto profesional, o nosotros solicitamos de ellos sus servicios, se les debe pagar su precio justo, tal y como el mercado en el que nos movemos está pagando. Eso es lo que le debemos pagar, su precio justo. Y si alguien no tiene para pagarle ese precio, entonces no debe aprovecharse del hermano y quedarse sin los servicios. Pues te aguantas. Si hay alguno de los hermanos forasteros que no están en medio de una necesidad y se ofrecen para hacer algo puntual a otros hermanos, entonces no hay que pagarle nada, porque el hermano, aun siendo forastero, no tiene necesidad. Se ha ofrecido para ayudarnos, repito. Y aquí da igual que sea forastero o natural del país. Es la ayuda mutua a la que todos nosotros también estamos expuestos. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí, el otro hermano ayuda al otro hermano y todos colaboramos. Pero no estamos hablando de un asunto de necesidad, estamos hablando de ayuda mutua, normal. Es en la Iglesia donde Dios está manifestando su gracia, y son los miembros quienes deben tener un corazón sensible para contribuir según sus necesidades y atender las necesidades desde la Iglesia a través de los medios que Dios ha dispuesto. Las necesidades se atienden desde la Iglesia, no cada uno en particular ayudando a los necesitados en particular, no, desde la Iglesia. Tu ofrenda va para eso, así que ofrenda en la Iglesia, que la Iglesia sabrá cómo repartir las ofrendas para cubrir las necesidades. Esto fue lo que hicieron los discípulos ante la previsión de que una gran hambre azotaría Judea. Fijaos, nos vamos al libro de Hechos, capítulo 11, a partir del versículo 27. Nos dice el texto que en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Estoy en Hechos 11:29 ahora. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos, no enviándolo a cada uno de ellos, a ver, que levante la mano el que tiene más. No. Lo enviaron a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Por lo tanto, cualquier necesidad que haya en la Iglesia se canaliza a través del ministerio de la Iglesia. Y son los diáconos los que se ocuparán de administrar todo eso y dar los recursos oportunos. Pero cada uno no puede darle a cada uno de los que quiera lo que él considera que debe darle, porque esto es un desorden monumental. De manera que en este texto que hemos leído, ante el aviso de la escasez que se avecinaba sobre los hermanos de Jerusalén, vemos cómo se atendió la necesidad. Y esta era la práctica de los apóstoles al principio de la era cristiana, como vemos en el libro de Hechos y en otras cartas pastorales, por ejemplo en Gálatas 2:16. Nos dice allí Pablo: solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Es decir, también llevaban ofrendas para atender a los pobres, pero llevaban los que dirigían la Iglesia. Si esta es la enseñanza y el ejemplo que Dios nos da en las Escrituras, el creyente debe guardar su corazón para tener ojos y corazón cuando vea a los necesitados y procure hacer el bien según tenga medios y oportunidad a través de las ofrendas en la Iglesia. Aquí se administran las ofrendas para cubrir las necesidades. Gálatas 6:10 nos dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Queridos hermanos, si todas las semanas en las ofrendas recogiéramos 10 millones de euros, hay días que no lo logramos, le falta poco. Pero con 10 millones de euros podemos atender, imaginaos, podemos establecer iglesias en Etiopía, en fin, en 20 lugares de la tierra y equiparlas bien para que el Evangelio de Dios prospere. Pero si en vez de 10 millones de euros tenemos 10 euros de ofrenda,
Pues no sé vosotros qué pensáis, ¿a dónde podemos llegar? No podemos llegar muy lejos. Pues llegamos hasta donde llegamos y más de ahí no podemos pasar. No todo se arregla, por otra parte, con dinero, pero hay muchas ocasiones en que es imprescindible. Cuando tenemos que pagar la luz, no le decimos a Iberdrola, somos una iglesia, porque le da igual que seamos una iglesia que seamos una mafia china. Le da exactamente lo mismo. Tenemos que pagar nuestros recibos de la luz. No todo se arregla con dinero, pero hay ocasiones en que es imprescindible. En estos casos, cuando sea imprescindible atender situaciones económicas, es el pastor quien dará las indicaciones para atender ciertas cosas y valorará hasta dónde hay que contribuir para atender una determinada necesidad. Es el pastor quien dictaminará hasta dónde podemos llegar. Es decir, los diáconos son los que administran, pero no son los que disponen. Quien dispone es el pastor y se administra a través de los diáconos. Como vivimos en el mundo que vivimos, esta semana encontraba esto en un artículo publicado en las redes. A los ciudadanos suizos que son demasiado pobres, ¿qué creéis que hará el Estado suizo? Para cubrir las necesidades básicas, se les ofrece la posibilidad de ser sacrificados a un precio reducido. Suiza ofrecerá $20 de muerte en forma de cápsula suicida a los ciudadanos que no puedan cubrir sus necesidades básicas. Vaya, qué buena idea. O sea, eres pobre, en vez de ayudarte para que prosperes, no, te doy una cápsula para que te mates. Es así lo que piensa el mundo. Aquí solamente sabemos lo que está por encima, pero lo que está por debajo debe ser terrible. Esto nos sigue posicionando para defender la vida, la verdad y la libertad. Y nos sitúa en las antípodas de toda la presión social y mediática que hay y que proviene del mundo de la falsa ciencia para inocular a los ciudadanos con sus brebajes, como de la política que tiene otros objetivos y que todos huelen a muerte, porque son hijos de su padre, el diablo. Son homicidas y mentirosos. Exactamente es lo que son. Muchos cristianos no quieren entender lo que ocurre en el mundo, porque parece que Satanás no existe, porque no lo puedes ver con tus ojitos, pero puedes ver toda la manipulación que hay y, como comentaba al principio, esta blasfemia absoluta que se está produciendo en un entorno que lo ve todo el mundo y que se está profanando el nombre de Dios. Muchos cristianos no quieren entender lo que ocurre en el mundo, son buenistas, son permisivos con los de fuera, pero soberbios y arrogantes con los de dentro. Pero la justicia está por encima de todo, y la justicia que emana de su fuente, que son las Sagradas Escrituras, protege la vida, protege la verdad y protege la libertad. Y esto es lo que nosotros protegemos, porque lo protege la Escritura. Un texto que nos ayuda también a ver la atención que el apóstol tiene sobre el asunto de cubrir la necesidad, el apóstol Pablo, y sobre todo para que veamos el rigor que presenta la Escritura en cómo se organizan las cosas dentro de la Iglesia para prestar atención realmente a la necesidad, lo encontramos en el texto que hemos leído al inicio de este sermón. 1 de Timoteo 5:3. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero, siempre hay un pero. Te voy a subir el sueldo, pero tienes que trabajar el doble. Subida al final de mes, 10 euros. Y por esos 10 euros, vamos, te acribilla Hacienda. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. El versículo 8 nos dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y en el versículo 16, si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas. Hoy es difícil que nos encontremos con viudas en esta situación como las que tenían que afrontar en aquellos tiempos debido a las guerras
que eran incesantes, y a las penurias y a las enfermedades. Pero sí que nos encontramos en nuestra época, tristemente, con los divorcios. Hermanas que fueron convertidas después de casarse, divorcios, bueno, aquí hay para todos los gustos. Pero el asunto es que hay hermanas divorciadas. Si hay que ayudar a las hermanas que están en esta situación, lo haremos. Pero teniendo en cuenta algunas cosas. Si la tal hermana tiene hijos que pueden trabajar, no pretenderá que la Iglesia le ayude. A lo mejor sus hijos tienen que trabajar. Si esta hermana tiene familia que la puede ayudar, es ahí donde tiene que enfocar su sustento y no en la Iglesia. Hay que guiar a esta hermana, como se hizo en el pasado, con las viudas, de la misma manera, para que sea su propia familia la que trabaje y aporte el sustento, porque la Iglesia no tiene por qué llevar una carga que los propios hijos y familiares no quieren llevar. Pues si los hijos y familiares no quieren llevar esa carga, la Iglesia, por supuesto, que tampoco la va a llevar, porque tiene recursos para salir a flote. Por esta razón, en algunos casos, el dinero no resuelve nada. En algunos casos, y ha habido bastantes ocasiones, en que alguien que ha pedido dinero a la Iglesia se le ha dicho no. Y entonces se le ha dado un consejo. Porque no se trata de ayudar siempre económicamente. También hay que ayudar para poner cada cosa en su sitio en la mente y que se trabaje de otra manera. Hay que discernir lo que es una verdadera necesidad de lo que es una posición de comodidad para aprovecharse de estos medios que debe atender la Iglesia. Por eso siempre hablamos que debemos cubrir la necesidad, no la necedad. La Iglesia, por medio de su pastor, debe indicar a los diáconos cómo establecer los criterios para ayudar a los necesitados y cuáles son los límites. Pero no es todo para todos sin límite. Eso no existe en ningún lugar. Otra regla que nos marca aquí la Escritura en el texto que leíamos está en no entrometerse en lo ajeno. Traducido, el chisme. Cuidado con los chismes dentro de la Iglesia, porque es gasolina. El versículo 11 de 2 de Timoteo 3 nos dice: porque oímos como algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Se tienen que ocupar de sus asuntos. Hay quienes se entrometen para hablar de lo que no deben y crean sospechas o situaciones de tensión en la Iglesia. Y de esto hay que guardarse bastante. Especialmente cuando se empiezan con chismorreos sobre quién se va a casar con quién. Entonces ya, madre mía, los pobres solteros abrasados, ahí se mueven todos los hilos para este se casa con esta. Entonces hay un cuadro en cada una de las casas donde habéis visto CSI que ponen las fotos y un montón de hilos que combinan todos. Pues eso aparece en las casas, que madre mía. Pero esto es chismorreo, porque posiblemente nada de lo que dicen los hilos va a ocurrir. Luego hay multitud de variantes. Lo que sí que tenemos que orar es por nuestros jóvenes, que tanto a hombres como a mujeres el Señor les proporcione un cónyuge piadoso. Y ya está. Por eso tenemos que orar. Pero no en hacer parejas, porque seguramente nos vamos a equivocar. Y además vamos a condicionar muchas cosas que están fuera del principio bíblico. O bien otro problema que se trae sobre la Iglesia, cuando las personas han caído en una situación de necesidad porque tienen una vida en desorden, y teniendo una vida en desorden te hace falta dinero para salir del desorden. Pero tampoco le vamos a dar dinero, sino que le vamos a enseñar cómo tener su vida en orden y ahorrar. O no les gusta trabajar. Vaya, novedad. No les gusta trabajar. Pues si no les gusta trabajar, que no trabajen. Pero entonces se tienen que aplicar el principio de Pablo. El que no trabaje, que no coma. Lo mismo le entra algún gusanillo y se pone a trabajar. Fijaos lo que dice el libro de Proverbios con la lectura que teníamos en la introducción. Pasé junto al campo del hombre perezoso.
Hoy, como no tenemos campo, parece que nadie se lo aplica a sí mismo, pero esto es una llamada de atención al perezoso. Pasé junto al campo, sobre todo los perezosos de nuestros días, que en vez de campo tienen el móvil. 7 horas en el móvil. Descansan 5 minutos, 28 horas más. Esto es el perezoso de nuestros días. Este es el perezoso. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. ¿Qué hacen hoy la mayoría con tanto tiempo dedicando a las redes sociales? Pues que el cerebro se atrofia. Y encima, como están pasando esto así, luego llegan a una predicación de 45 minutos y no pasa así. Tienes que esperar 45 minutos a que pase. Entonces esto, claro, crea una ansiedad que impide que el cerebro funcione de forma lógica y racional según su estado para asimilar las ideas, conceptos y asentar las bases, y entonces encontramos a gente que no tiene base, ni idea, ni concepto, y que salen aquí estos haciendo el indio, blasfemando en este tipo de cena que orquestaron en las Olimpiadas, y les aplauden, porque fíjate qué bonito y qué colorido. Pero esto es porque están cegados por completo, debido a que están entregados a las redes satánicas, antes llamadas sociales. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Muchos hasta pierden su trabajo por estar enredados con los temas de las redes. Nunca mejor dicho lo de enredados. Miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir, pues así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Quien se dedica mucho tiempo a esas cosas, que tenga la absoluta seguridad de que no va a despuntar en nada. En nada. Hay unos principios para atender a los necesitados. No es cuestión de, ay, es que este hermano me cae tan bien. Pero la Iglesia no puede regirse por si me cae bien o me cae mal alguien dentro de la Iglesia. No estar en cualquier necesidad, porque hay necesidades que vienen por causa de desórdenes en el hogar o por causa de pecados no corregidos. Y en esos casos se necesita orientación pastoral, se necesita exhortación severa y se necesita corrección, no ayuda económica. Es otro tipo de ayuda. Y en eso el pastor es el que dirige y lidera todos estos asuntos. Tenemos que tomar este espíritu de Cristo para que volvamos en esta dirección. Y los diáconos son los brazos de la Iglesia para canalizar oficialmente esta labor. Es para servir a Cristo que hay diáconos que pueden atender a los necesitados en la Iglesia. Y ya muy brevemente, antes de irnos a comer, a la congregación, que es otra de las áreas que ocupa el diácono. La congregación en general, que es la familia de la fe, tiene unas necesidades de carácter práctico para su vida y su desarrollo, como iglesia. Los diáconos sirven a la congregación en dos direcciones. Por un lado, ¿qué necesita la congregación para mantener un espíritu de adoración a Dios cuando se reúne y para que pueda recibir correctamente la enseñanza de la palabra? ¿Qué necesitamos? Pues hay unas necesidades importantes. Necesitamos un lugar de culto. O si no, ¿dónde nos vamos a reunir? Hay que acondicionar la sala de cultos, hay que acondicionar la zona de usos múltiples, todo tiene que tener una correcta iluminación, una temperatura adecuada, una estética agradable, hay que proveer de lo necesario para que todo esté en su sitio, hay que mantener el lugar de culto, hay que dotarlo de todo lo necesario para que cubra todas las necesidades y que cuando nos reunamos para adorar a Dios, todo esté en su sitio. Y mi espíritu pueda unirse a la alabanza porque todo está agradable, es estéticamente agradable. El que cada cosa esté en su sitio fortalece el mensaje del Evangelio, porque si nada está en su sitio, el mensaje queda debilitado por un uso inadecuado, por una presentación incorrecta o por una carencia de orden, según se está predicando. No se presenta igual a Cristo en la sala de conferencias de cum laude de la universidad, donde todo está puesto excelentemente. No se presenta igual a Cristo en ese contexto que subido en una caja roja en la Puerta del Sol. No se presenta igual a Cristo. En el primer caso hay solemnidad, hay relevancia,
se le da una dimensión como la que realmente ocupa la predicación de la palabra. Pero si yo cojo una caja de cerveza, me la llevo a la Puerta del Sol, me subo en la caja de cerveza y empiezo a gritar, como poco estoy rebajando el nombre de Cristo. Y si me apuras, hasta lo estoy profanando. Porque ese no es el lugar para que un mensaje tan glorioso sea expuesto chillándole a la gente. Estamos cargándonos el mensaje y estamos profanando el Evangelio. Además que le estamos dando lugar a que otros lo ridiculicen y lo menosprecien. Cosa que en la sala de actos de la universidad no lo van a hacer, porque tiene un empaque que le da prestancia. El principio está en lo que dice 1 Corintios 14:40, hágase todo decentemente y con orden. Y aquí, aunque el apóstol está hablando de la liturgia en el culto, también se puede extender en la forma apropiada de llevar a cabo el culto. Decentemente, bien hecho, con buen gusto, con armonía, de forma razonable, que esté presentable, atractivo. Todo esto es lo que significa decentemente. Y con orden, que cada cosa esté en su lugar, y un lugar para cada cosa según el turno que corresponde a cada cosa. Esto es lo que Dios establece para su casa. El que nos esforcemos en la iglesia para que cada cosa esté en su sitio, que haya armonía en los colores, en la decoración, en la ubicación de las luces, en su intensidad, en que cada uno cumpla su papel, no es una consecuencia de que somos maniáticos, es que nos fijamos en Dios, nuestro ejemplo. ¿A alguno se le ha ocurrido mirar la creación? Y no vemos ahí colores, que cuando vemos las hojas en otoño con esos colores marrones, o cuando vemos el mar, sobre todo los que son mares cristalinos, o cuando vemos las montañas, ¿no vemos ahí una cantidad de colores extraordinario que muestran la grandeza de Dios? Porque en su casa no íbamos a tenerlo. ¿Por qué en su casa no vamos a tener la impronta de lo que Dios ha dejado en la creación? Que todo está en orden, todo está armoniosamente colocado. ¿Por qué razón nos dedicamos con solemnidad y reverencia a la oración previa a que empiece el culto? ¿Por qué todo está en silencio y estamos orando? Porque lo hacemos también una vez terminado el culto, que nos quedamos orando. ¿Por qué no corretean los niños en la sala de culto, como hacen en la mayoría de las iglesias? ¿Por qué hay cierto tipo de iluminación? ¿Por qué nos hemos esforzado en la decoración? Es que en todo pretendemos que haya orden, según Dios lo establece en su palabra. Es así, literalmente como lo estamos aplicando. Terminamos. En todo vemos cómo Cristo se ha ocupado de su iglesia, cómo ha cuidado al detalle todo lo que conlleva la salvación que hemos recibido por gracia, cómo se ha ocupado para que su pueblo pueda llevar a cabo su misión en este mundo, y de qué manera está atento a nuestras necesidades, cumpliendo su papel, porque para esto vino. En el libro de Isaías, capítulo 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Para esto vino Cristo. Y esto es lo que Cristo está haciendo exactamente en medio de su iglesia y a través de los oficiales que Él ha establecido. Nos ha librado del poder de Satanás, rescatándonos de la muerte. Nos da su palabra cada día del Señor para alentarnos y guiarnos en el camino. Y nos da la esperanza de la vida eterna, su promesa más importante, de la que pronto estaremos disfrutando, por cierto. Aquí vemos cómo Cristo, que clavó nuestros pecados en la cruz, que perdonó nuestros pecados, que nos imputó su justicia resucitando de los muertos un día como hoy, primer día de la semana, nos da también una iglesia para que podamos unirnos al resto de la congregación y adorar y honrar a Dios por todo lo que ha hecho a través de su Hijo y en medio de nosotros. Así que tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios por todo lo que nos da y también por ilustrarnos de cómo funciona una iglesia.
de qué debemos esperar de la Iglesia en la que estamos inmersos, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus propósitos y cómo todo esto está más que definido en la palabra de Dios. Terminamos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por darnos tu palabra, por exponernos estos asuntos particulares que tienen que ver con la dinámica de la Iglesia. Pero vemos también cómo has dejado todo establecido en tu palabra, incluso estos temas de la casuística que pueden darse, para que podamos de esta manera honrar tu nombre y saber y conocer tu sabiduría en medio de tu Iglesia, para que cumplamos también con nuestro deber en el contexto donde nos has puesto. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a aplicar tu palabra, ayúdanos a tener un corazón temeroso de ti. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.